motivo da carreira Fortes contra Dor, quixemos falar con Suso Silva, xuiz en activo, pero que nesta proba solidaria atravese co micro e exerce de locutor. Falamos con el sobre as súas distintas facetas de xuiz, locutor e da súa implicación nas probas solidarias. En primeiro lugar, preguntámoslle sobre o papel do locutor nas probas en ruta. Bueno, es que hay dos vertientes, hay dos tipos de locutores, o sea, el que es profesional y el que está relacionado con el deporte. Evidentemente, al margen de tú informar lo que está pasando, es animar a los atletas, animar al público, hacer un poquito más llevadera entre salida y salida, las llegadas, las entregas de premios que se eternizan a veces, hacerlas un poquito más monótonas. Agilizar y dinamizar las pruebas. A nosa seguinte cuestión sería como sendo xuiz exerce de locutor de maneira habitual. La verdad es que empecé como juez, pero el juez en una carrera popular, trabajo en sí como juez de atletismo, tiene muy poquito, entonces te aburres muchísimo. Y yo lo que quiero es trabajo, dinamizar, y es lo que me llevó de ser juez de atletismo a ser speaker en las competiciones. Falamos con él sobre a súa particular forma de facer a locución. La verdad es que estar todos los días con los atletas, los ves en el estadio, los ves en las pistas, los ves en las carreras populares, y lo que te lleva a hacer la megafonía de la manera que la haces es lo que ellos te dicen, lo que ellos te piden, lo que ellos quieren. Al final es una palabra de ánimo, es acordarte de su nombre cuando entran en meta, es animarlos a lo largo del recorrido, y es un speaker profesional que solo se dedique a hacer megafonías, sea de los actos que sea, no lo lleva a las pistas, no lo lleva a las pruebas. Esa es mi manera de pensar, vamos. Suelo bromeo, dinamizo la prueba, porque al final hay 4 aplausos, llegan los primeros corredores y ahí se acabó. No, yo quiero que aplaudan desde el primer corredor hasta el último. Siempre digo que el atletismo es diferente, que aquí se aplaude al que pierde como al que gana, incluso más que al que gana, porque es lo que yo siento. A pregunta de canto leva metido no mundo do atletismo, esta foi a súa resposta. La verdad es que yo creo que debo llevar como 13, 14 años. Yo empecé antes del Campeonato del Mundo Universitario, en el montaje. Eso, lo que me gusta es trabajar. No me gusta estar en una escalera de llegadas o una escalera de cronos y estar ahí 4 horas o 5 horas. Entonces me metí en el atletismo a través de eso y fui probando en todas las cosas. Entonces yo soy de los que digo, a mí dame un crono de llegadas y una carpeta y dejo el atletismo. Y voy buscando cosas dentro del atletismo que me llenen y que yo pueda aportar al atletismo cosas. En sus momentos fui delegado de jueces de Santiago. Como soy, muevo a la gente, involucré a mi mujer, involucré a mi hija, tengo primas, o sea, sobrinas que son voluntarias, o sea, que al final Suso Silva y familia hacían casi una prueba. Por suposto, interesámonos sobre a súa vocación solidaria. Yo, para la gente que me conoce de Santiago, saben cómo soy, saben mi manera de pensar, la verdad es que yo empecé la parte solidaria, bueno, parte por mi trabajo, que fui monitor en Proyecto Hombre durante muchos años, y aparte de eso, pues ahora organizamos aquí, la gente que lo conoce, es la Cena del Poluso, que es para la gente sin hogar y sin recursos y que se encuentre solo durante las vacaciones, Navidades y Nochebuena. Organizamos una cena en Santiago y una comida, y todas las pruebas que son solidarias a mí siempre me movieron y me moverán hasta que la salud me respete, que poquita me queda. Para finalizar, estas foron as súas palabras. La verdad es que hay que animar a la gente que sea solidaria, que asista a las carreras como público. Al final es eso, del llegar el cariño a los atletas cuando llegan a meta. Puedes venir de cualquier manera y puedes colaborar de cualquier manera. En estos momentos ahora se están haciendo cursos para jueces territoriales en toda Galicia. En cualquier delegación, llama a cualquier delegación, hazte juez, que te mueva el atletismo como a mí. O sea, habrá gente que vaya a buscar otras cosas, pero compañerismo, amistades, valores y compañía.